Ok, entonces vamos a iniciar con las medidas de dispersión. Ustedes, bueno, pues a lo mejor han observado esta situación en su vida cotidiana. Una medida de dispersión es, imagínense, por ejemplo, que van a comprar un refresco a la tienda y observan las botellas. Si ustedes tienen todas las botellas de plástico de 600 mililitros, viene en la etiqueta 600 mililitros, pero si me fijo yo a detalle del contenido de cada una de esas botellas, lo que voy a observar es que varían un poco la cantidad de líquido que contienen entre ellas. Entonces, esa medida es una medida de dispersión. Aunque yo tengo una medida establecida, que en este caso serían los 600 mililitros, puede haber datos que varíen en esa muestra que yo tengo ahí, ¿verdad? Entonces, eso sería una medida de dispersión. Entonces, vamos a calcular este tipo de medidas. Sí, vamos a poner aquí medidas de dispersión. ¿Ok? Y bueno, para esto vamos a comenzar con la medida del rango. Nosotros ya lo habíamos calculado previamente. Y no es nada más que el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Ok? Entonces, para esto, pues simplemente ocupamos el valor máximo y el valor mínimo. Ya lo habíamos hecho antes. Tenemos las fórmulas de más aquí en Excel. Y hay que seleccionar todos los datos, ¿ok? En este caso, todos los datos vamos a seleccionarlos. Ahí está, entonces nos dice que el valor máximo es 37. Y ahora el valor mínimo ¿ok? Entonces, ese sería nuestro resultado. ¿Ok? Y vamos ahora a calcular el rango, que nada más sería la diferencia entre ellos. ¿Sí? Y tenemos un rango de 37. El rango es la variación total o la dispersión total de un conjunto de datos. ¿Ok? Eso sería entonces nuestra primera medida de dispersión. Vamos con la siguiente medida, que va a ser la desviación media. Vamos a poner aquí desviación. Desviación media. ¿Ok? Para la desviación de media, lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar la diferencia, pero con la media aritmética. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a colocar la media aritmética. La media aritmética. Vamos a colocarla y nosotros ya la teníamos calculada en la parte de arriba. ¿Recuerdan? Ya teníamos calculada la media aritmética. Si no, pues recordando un poquito, es la fórmula de promedio. ¿Sí? La fórmula de promedio y nada más seleccionamos los datos.
conjunto de datos y nos da esto, 5.65 serían milímetros de lluvia para la media aritmética. ¿Sí? Ahora vamos a ver la fórmula para la media aritmética. ¿Ok? Entonces, perdón, para la desviación media. Entonces voy a insertar una ecuación. Y voy a poner desviación media es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el valor absoluto del valor absoluto, por acá debe estar el símbolo, de xi menos de xi menos x testada, que representa a la media aritmética. Todo esto dividido entre n. ¿Okay? Hay que destacar que esta medida es desviación media para datos no agrupados. ¿Okay? Es la desviación media para datos no agrupados. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es primero restar cada uno de los valores, restarle la media aritmética, sumar todas esas diferencias y después dividirlo entre el total de datos. ¿Ok? En este caso serían n. Entonces voy a colocar lo que son mis datos. Y voy a jalar los datos desde arriba. Hay que jalar los datos desde arriba. Y ahora vamos a obtener esta partecita de aquí. Sí, el valor absoluto de la diferencia del dato que tenemos nosotros aquí con la media aritmética. Y bueno, eso lo podemos realizar fácilmente aplicando
la fórmula ABS, que es devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces vamos a poner ABS. Me dice que debo de restar el dato menos la media aritmética. Y pues hay que poner un candado para que no se mueva, porque va a ser el mismo valor para todos los datos, ¿ok? Entonces vamos a tener esta fórmula. Y ya nada más, pues hay que jalar. ¿Ok? Listo. Y ahora, pues nada más hay que poner la suma. La suma de estos valores. Hay que seleccionarlos todos. Seleccionamos todos los valores y obtenemos esta parte del numerador para la fórmula de la desviación media. Ahora, esa fórmula pues hay que dividirla entre n. ¿Ok? N sería el número de datos. Entonces ahora sí, dm va a ser igual a la suma, ¿sí? Entre el número de datos. A ver, vamos a bajar el número de datos. N va a ser igual a 31. Entonces va a ser igual la desviación media a la suma del valor absoluto de cada uno de los valores menos la media aritmética entre el número de datos, que es 31. Entonces, la segunda medida de dispersión que tenemos aquí, que es la desviación media, lo que nos quiere decir ese dato es cuánto de diferencia tienen los valores en promedio, ¿sí? Con la media aritmética, ¿ok? En promedio, ¿cuál es la desviación de los valores con la media aritmética? Y es de 6.23 milímetros, ¿ok? Esa sería la desviación media que tendríamos nosotros por aquí, ¿ok? Bien, entonces, esa sería la primera para datos, datos no agrupados. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Ok. Entonces ahora ya tenemos desviación media para datos agrupados. Ahora vamos a tener desviación media para datos agrupados. ¿Ok? Entonces eso sería para datos agrupados. ¿Ok? Les voy a pasar la fórmula. Insertar ecuación. La fórmula para la desviación media, datos agrupados, sería igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K. Acuérdense que K son los números, son las clases, el número de clases, por DFI
que es la frecuencia de cada una de las clases de FI por el valor absoluto de XI menos X estada y todo esto entre N. ¿Ok? Esa sería la fórmula para datos agrupados, donde XI serían las marcas de clase, ¿sí? XI son las marcas de clase y X testada tenemos lo que es la media aritmética para datos agrupados en este caso y FI lo que son las frecuencias. Entonces vamos a jalar estos datos. Ya los habíamos utilizado por aquí. Vamos a ver las clases. Vamos a copiar los intervalos también. Nada más dándole igual y jalando los datos. Okay. A ver qué está a un lado. Ocupamos las frecuencias absolutas que son FI. Las frecuencias absolutas y ocupamos las marcas de clase que son FI por XI. A ver, ¿dónde está XI? Ok, estos serían los datos que nosotros necesitaríamos. ¿Sí? Entonces, ahora hay que obtener esta parte. Y por XI menos la media aritmética. Entonces, bueno, aquí más bien nos falta la media aritmética para datos agrupados. ¿Ok? Esa ya la tenemos, ya nada más hay que jalar el resultado. Lo tenemos por acá arriba. Tenemos aquí la mediana, media aritmética, aquí está, para datos agrupados. Ya tenemos aquí. Sí, solamente hay que jalarla de la parte de arriba. Y bueno, ya con esto vamos a calcular FI. Le damos igual FI por el absoluto, ¿sí? De XI menos la media aritmética.
Y colocamos los paréntesis. ¿Ok? Listo. Jalamos el resultado. En este caso da 0 porque aquí este valor que tengo de la frecuencia es 0. Y ya nada más hacemos la suma. Y listo. ¿Ok? Ya tenemos la suma de esos valores y lo que resta simplemente es completar la fórmula. dm, la desviación media, va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética para datos agrupados entre el número de datos. Y esa sería la desviación media.